En la plataforma SNT Play, escucharnos en cualquier parte del mundo a las 24 horas del día a través de nuestro portal web en el Real Audio en www.iro29.com.es y por supuesto manténgase informado minuto a minuto, segundo a segundo a través de nuestras cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y también en TikTok. Saludamos a nuestro siguiente invitado, quien ya está en la plataforma, Julio Muñoz, el ex coordinador general técnico de producción estadística del INEC. Señor Muñoz, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Diálogo de la Tarde. Buenas tardes, qué gusto saludarles a todos. Justamente estamos en territorio dialogando del censo, justamente que de algunos temas de relevancia para el país. Así que muy gustoso de compartir con ustedes buenas noticias. La semana pasada lanzamos el Censo de Población y Vivienda con algunos datos muy interesantes. Crecimos en 2.5 millones de ecuatorianos, contamos 16.9 millones como tal. Este Ecuador tiene un rostro de mujer, vemos que hay 8.7 millones de mujeres, el tamaño del hogar se ha reducido, los ecuatorianos cada vez viven más en departamentos, en fin, hay un número de datos muy interesantes que con gusto los compartimos en esta tarde con ustedes y todas las personas que nos están viendo y escuchando. Entonces va a arrancar esta entrevista mi compañero Eduardo Mendoza Estrada, por favor. Adelante, Eduardo, y luego Luisa. Muchas gracias, Wendicita. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarlo. Yo quisiera saber, habló justamente que Ecuador tiene rostro de mujer. Qué interesante y qué bueno saber eso de ahí. Cuéntenos un poquito, ¿a qué se refiere con eso? Muchas gracias, Eduardo. Qué gusto saludarte. Claro, mira, los datos del Censo Ecuador 2022 confirman que del total de población, el 51,3% de la población ecuatoriana son mujeres. Eso representa 8.7 millones de mujeres que hay en el Ecuador. Otro dato muy importante es que el 38,5% de los hogares ecuatorianos están representados por una mujer. Esto es un incremento de 10 puntos porcentuales respecto a lo que se registró en el censo 2010. Eso y otros datos bastante interesantes respecto a las mujeres como tal. ¿Podríamos decir entonces justamente que por cada hombre hay dos mujeres? ¿O todavía no? Todavía no, Eduardo, pero sí hay más mujeres, ¿no? Los hombres son Ay, 8.2 ay, millones de para los que se quejan, ecuatorianos. esto es para todos los que se quejan, esto es para todos los que se quejan. Eso es algo muy bueno. Pero también bueno que, pues, la preponderancia de la mujer, que es algo muy importante en el Ecuador, porque nosotros eso de ahí lo apoyamos bastante justamente, pues, y la importancia del rol de la mujer. De hecho, veía que están trabajando más, o sea, y que están ganando mejor, que se ha subido, Así se es, ha incrementado Eduardo. el subido, se ha subido Mira, el hay, sueldo, hay, cuéntame. hay varios factores importantes. Mira, la mayor participación laboral de la mujer, una mayor escolaridad, existe también mayor acceso a métodos anticonceptivos. Hay también algo súper interesante, la edad de casarse se ha aplazado. Ha pasado de los 27 años en el 2010 a los 32 años en el 2022. Y todos estos factores influyen a que las mujeres estén teniendo menos hijos. Para ponerte un ejemplo, en 1960, en promedio, las mujeres tenían 6 hijos. Ahora tenemos menos de dos y eso hace que estemos por debajo de un concepto demográfico que es la tasa de reemplazo, que indica que el Ecuador empieza un proceso de envejecimiento y por ende crecemos, pero creceremos a un menor ritmo. Perfecto. Ahora, Julio, cuénteme un poquito, ¿qué van a hacer? O sea, ese crecimiento de los ecuatorianos, ¿es solo a nivel nacional o también se ha hecho o se ha hablado de lo que pasa con los migrantes? ¿Cuántos ecuatorianos hay en el mundo? Mira, el censo de Ecuador y todos los censos como tal miden a las personas que pernoctan o residen en el Ecuador. En cambio, en la metodología 2022 es las personas que residen habitualmente en el Ecuador, tanto ecuatorianos como extranjeros. No contabilizamos a los ecuatorianos que están en el exterior. ¿Qué tan fácil es aplicar la nueva tecnología para realizar censos? Justamente en algún momento, ¿tú crees, Julio, que debería de hacerse con inteligencia artificial? ¿El Ecuador debería empezar a invertir con el tema? Mira, este ha sido un censo desafiante por varias circunstancias del tema de seguridad.
y así temas políticos. Pero algo que es fundamental también son las innovaciones tecnológicas. Por primera vez se usó dispositivos móviles para levantar tablets. Por primera vez se georreferenciaron los 6.6 millones de viviendas que tenemos en el Ecuador. Tuvimos un sistema de monitoreo. En fin, hay un sinnúmero de innovaciones tecnológicas que lo hacen pionero. Recordemos que el Censo Ecuador 2022 tenía dos modalidades, una de ellas un censo en línea, donde 2.3 millones de ecuatorianos se censaron en esta modalidad y obviamente la modalidad presencial. Siempre los institutos tienen que estar a la vanguardia, tienen que seguir adoptando las transformaciones tecnológicas y el caso del INEC es así, hemos adoptado muchas innovaciones tecnológicas que hemos aplicado en este Censo Ecuador 2022. Luisa Delgadillo. Muchas gracias, Eduardito. Julio, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Oiga, Luisa, qué gusto. un placer. Dos o tres puntualizaciones. La primera, ¿podría indicarnos cuál fue la metodología que utilizaron para realizar la encuesta? ¿Qué tiempo les tomó? Y ¿cómo enfrentan ustedes o qué responden frente a los cuestionamientos o críticas que recibió el proceso y la demora en la presentación de los resultados? No, Luisa, mira, este censo es un censo de derecho. Eso quiere decir que lo hacemos en más tiempo que los censos tradicionales que anteriormente se hacían en un día. Esto permite mitigar riesgos. Y te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? En el 2018, la tasa de homicidios era de 7 por cada 100.000 habitantes. Al 2022 era 4 veces más, estaba en 27 por cada 100.000 habitantes. Justo unos días antes de iniciar el operativo presencial del censo, tuvimos esta declaratoria de emergencia en provincias como Santo Domingo, Guayas, Esmeraldas por los atentados terroristas. Eso en un censo tradicional hubiera significado la paralización y el fracaso del censo. Estos censos de derecho permiten mitigar este tipo de riesgos y poder levantar información en un periodo más largo, ¿no? Entonces, nosotros hasta diciembre censamos a la gran mayoría del país, llegamos casi al 90% de la cobertura y entre enero y marzo se hizo el operativo de recuperación y gestión de la calidad. En esos visitamos todos estos sectores que no pudimos entrar hasta diciembre, pudimos verificar la condición de ocupación de las viviendas y con eso en abril empezamos el procesamiento de los datos, que no es menor. Hay que integrar un sinnúmero de bases de datos, hay que hacer los procesos de revisión de calidad, de verificación y con eso pudimos entregarle la semana pasada el nuevo rostro del Ecuador. Ahora, Julio, tú le indicabas a Eduardo respecto de algunos de los resultados más relevantes del censo, como el hecho de que en esta oportunidad el censo en el Ecuador demuestra que nuestro país tiene rostro de mujer, señalas que también buena parte de la población va envejeciendo, señalas que una buena parte de la población prefiere ahora habitar en departamentos. ¿Qué otros elementos se revelan en esta encuesta y que vale la pena también que el colectivo ciudadano los conozca, a fin de que uno pueda tener una visión clara de en qué medida los resultados de este censo pueden constituirse en una herramienta válida para el próximo gobierno, a efectos de que pueda tomar las acciones pertinentes que deriven en la atención a los problemas palpitantes y prioritarios de los ecuatorianos. Algo pasa con tu volumen, con tu audio, no se te escucha, Julio. Hola, hola. ¿Me Ahora escuchan sí, ahí? ahí sí. Ah, perfecto. Perdón, estaba hablando con el audio en mute, mil disculpas. El tamaño del hogar es otro tema muy interesante. En el 2001 éramos casi 5 personas por hogar. En el 2010 pasamos a ser alrededor de 4, exactamente 3.8 es el promedio por personas por hogar, y ahora somos 3. Vemos que se está reduciendo el tamaño del hogar. Pero también hay un giro en las tipologías de estos hogares, en la composición de las familias en términos de tamaño. Mira, tanto los hogares unipersonales como los hogares de 2 personas son los que más se incrementan. Entre estos dos grupos está el 35% de los hogares ecuatorianos. Y vemos que los hogares de 5 miembros o más
se reducen más o menos de 30,9% al 20,7%. También importantísimo el tema de servicios básicos. Luisa, tú has mencionado, estos datos son de calidad, eso nosotros podemos asegurar como INEC, que han sido levantados técnicamente y que servirán no solo para planificar los próximos 10 años, sino aquí, a la vuelta de la esquina, con el tema del fenómeno del niño. Esta información es fundamental para que planifiquen los GATS cantonales y provinciales con las debidas actualizaciones de población y características de condiciones de vida que entrega el censo. Entonces, el uso va a ser inmediato como tal. Y uno de los datos relevantes es el tema del servicio básico, la electricidad. En el censo registramos ya en el 97%. El 97% de las viviendas del Ecuador ya tienen servicio eléctrico frente a un 93% en el 2010. Otro dato que vemos muy interesante es el crecimiento el agua, pasa del 72% al 84%, y todavía hay un servicio básico que todavía hay mucho por hacer, que es el alcantarillado, que todavía está en el 65,8%. ¿Qué otro dato es muy interesante? La distribución de población por las ciudades. Vemos que Guayaquil es la ciudad con mayor población en el Ecuador, con alrededor de 2,75 millones de ecuatorianos, seguido muy de cerca de Quito, pero algo interesante es que la ciudad que más crece es Quito, con alrededor de 400.000 personas en estos últimos 12 años. Esos son algunos de los datos relevantes que nos da el Censo Ecuador 2022. Julio, partiendo de este último dato al que me haces referencia respecto de Guayaquil como la ciudad más poblada del Ecuador, Eduardito Mendoza Estrada me hace hincapié de un detalle que me parece esencial y te lo transmito, y es el que en qué medida el hecho de sumar el mayor número de habitantes, Guayaquil, ciudad-puerto, nos convierte o no podemos recuperar aquel título que en algún momento se nos dio, la capital económica de los ecuatorianos. ¿Es esto verdad o todavía no podemos recuperar ese nombre que en algún momento se le dio a la ciudad de Guayaquil? Lo que sí podemos observar con los datos del censo es que Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador. Eso es un dato muy importante que nos arroja el censo. Vemos que su participación frente a toda la población ecuatoriana es del 16,3%. Es muy relevante Guayaquil en un sinnúmero de características, y de lo que podemos reflejar con el censo es la ciudad más poblada que tiene el Ecuador. ¿Tendríamos el PIB como Guayaquil? Eso lo mide el Banco Central, está por fuera de las estadísticas del INEC y del censo, pero obviamente lo responsable es que ya los analistas puedan hacer vinculaciones de muchas fuentes de datos, una de ellas, la más importante, el censo, pero también vincularlas a otras fuentes, como tú bien has mencionado, las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador. Bueno, ¿quieres tú acotar algo, mi querida Wendy? Sí, Julio, una consulta. Tengo por entendido que un aproximado de 600.000 personas no pudieron ser censadas justamente porque no se encontraban en sus hogares. ¿Cómo van a obtener esa información o ya no es necesaria? Mira, dentro de todo operativo censal existen personas que no se cuentan, ¿no? No todo censo es perfecto. Hay un término que se llama la Margen, omisión por ejemplo, que se censal. tiene considerado. Mira, todo censo que esté entre su omisión censal, pues, que es el porcentaje de personas no censadas, entre 5 y el 10% es un censo de calidad, es un censo que sirve para la planificación nacional, y nosotros estimamos que estaremos muy cercanos al 5%, y esta cifra se entrega en noviembre de este año, y ahí podremos saber cuánto es la omisión censal. Para ponerte un ejemplo, en el 2010 la omisión censal fue de 500.000 de ecuatorianos que no se censaron en el penúltimo censo del 2010. Una consulta más y con esto finalizamos la entrevista, tenemos otra más. De aquí, ¿cuándo nos toca nuevamente el censo y qué otras cosas se han considerado para obtener una mejor información respecto de este trabajo que ustedes realizan?
Las recomendaciones internacionales son que cada 10 años se tienen que hacer censos. Entonces, de aquí nos deberíamos hacerlo en el 2032 para poder seguir con estas recomendaciones internacionales de entregarle al Ecuador cada 10 años cifras actualizadas. ¿Qué es lo importante? Este censo es de calidad, este censo permitirá planificar los próximos 10 años y permitirá definitivamente afrontar de mejor manera los efectos del fenómeno del Niño. En cuanto al tema del acceso a servicios básicos de la población en general, ¿cómo lo califica? Vemos las cifras, dicen que hay un incremento, vemos que hay un incremento tanto en luz pública, agua, recolección de basura, pero todavía había un incremento en el alcantarillado, pero es el servicio básico que menos ha crecido y con menor cobertura a nivel nacional, que es del 65%. Todavía hay mucho por hacer. Al igual el tema de educación, ¿cómo se encuentra ese tema? Educación El está acceso para a la la segunda educación. entrega. Nosotros daremos resultados de educación, trabajo, discapacidad en noviembre y ahí con gusto podemos compartir sobre los resultados que vemos en estas temáticas del censo. Perfecto, Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el Diálogo de la Tarde a través de I99. Hoy justamente que estamos aniversario cumpliendo 12 años al aire. Muchísimas gracias. Felicitaciones y la próxima estoy ahí con ustedes presencialmente para poder compartir más datos importantes. Lo vamos a seguir molestando. Un abrazo. Estuvo con nosotros Julio Muñoz. Un abrazo. Coordinador General Técnico de Producción Estadística del INEG aquí en el Diálogo de la Tarde.